Reciban un cordial saludo, apreciada doctora María Delia Telles y apreciados compañeros. A continuación, una breve reflexión acerca de el capítulo 1 del documento La interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en educación. Bueno, primero que todo, la interdisciplinariedad, ¿qué es? Pues podemos sintetizarla en una aspiración o tendencia hacia la unidad en el saber que se dé en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de una segunda pregunta, ¿la interdisciplinaridad es una preocupación para la educación actual? Y la respuesta es positiva. Sí es una preocupación. ¿Y cómo se evidencia esa preocupación en los currículos, ¿sí? En las asignaturas, en los planes de estudio, en las didácticas y sobre todo en la evaluación de los aprendizajes? Es importante rescatar acá, en este punto, que el niño, el joven, el profesional, el joven universitario, debe abordar la vida social y laboral desde una óptica holística, no por separado. Entonces, Núñez Jover expresa que el estudiante la persona que está en proceso de formación no solo debe saber de ciencias, sino saber sobre la ciencia. ¿Y qué implica saber sobre la ciencia? Pues implica un análisis interdisciplinar que prepare para la vida, porque la vida es todo, de manera integral, no solo sociales, o no solo matemáticas, o no solo artística, o no solo deportes o biología, ¿sí? La realidad se muestra a la persona de manera integral. Y por eso el saber también sobre la ciencia implica aspectos culturales, epistemológicos, éticos, tecnológicos, sociales, etcétera, donde el estudiante sea capaz de enfrentar esa realidad y salir avante, ¿sí? Ahora, esa realidad exige transformaciones profundas en el modelo educativo. Revisar las prácticas de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, los modelos tradicionales que en muchas ocasiones son obsoletos, donde el estudiante pasa a un segundo plano y en el primer plano pasa a ser el docente. Los contenidos curriculares deben ser abordados desde una óptica integral, ojalá desde todas las asignaturas. Los contenidos más que teóricos también deben ser prácticos y los docentes deben actualizarse y ser investigadores de la práctica educativa. Entonces, el aprendizaje debe centrarse en el estudiante y sobre todo en la educación universitaria debe propender por intervenir problemas reales del entorno social. Ahí encuentra un verdadero aprendizaje significativo. En la formación académica, sea primaria, secundaria o universitaria, no debería abordarse espacios académicos o asignaturas por separado, de manera sesgada, porque este sesgo limita de alguna forma el aprendizaje. Y se supone que el aprendizaje, como lo dije anteriormente, es para la vida cotidiana, para el interactuar en la vida. No se da, la vida no se da de manera sesgada o limitada, ¿sí? Por eso la necesidad de integrar las diferentes áreas para el estudio de un determinado tema o de determinados temas. Ojo, la interdisciplinaridad no niega la particularidad de cada asignatura, ¿sí? Esa especificidad es importante, más bien las integra para que desde su óptica específica aporte a un tema particular y semejante. Ahora bien, existen las relaciones interdisciplinarias que no se pueden confundir con la interdisciplinariedad, porque la interdisciplinaridad indica que hay unos puntos de encuentro y cooperación entre diferentes disciplinas, asignaturas, áreas, y de esa influencia que ejercen unas sobre las otras, pues es donde se da el aprendizaje, donde se nutre la una con la otra, donde construyen saber, ¿sí? Y esa relación en la actualidad, en la educación universitaria, es necesaria, mientras que las relaciones interdisciplinarias tienen que ver más con el profesional, con la profundidad que el profesional tiene de su área y la capacidad que tenga de poderla relacionar o unificar con otras asignaturas distintas. Bien, se habla de unos niveles de interdisciplinariedad y entonces podemos encontrar la multidisciplinariedad y ahí esta la podemos entender como una realidad dividida en fragmentos. Esta realidad no aporta significativamente al proceso educativo porque no se da una integración de saberes. De otro lado aparece la pluridisciplinariedad y en ella se puede entender como el estudio de un saber, ¿sí?
desde un campo particular de la ciencia. Bien, esta forma aporta desde cada área un tema, pero no de manera holística como se pretende con la interdisciplinaridad. Luego viene la disciplinaridad cruzada, donde a partir de un área otras aportan a ella, pero hay una que sobresale o que tiene como más fuerza. Luego viene la interdisciplinaridad, donde digamos que es el proceso al que aspiramos llegar o al que se aspira a llegar, donde se selecciona el objeto de estudio o el tema y todas las asignaturas trabajan para la consecución del mismo logro, ¿sí? ¿Y esto qué va a ayudar? Pues va a propiciar el intercambio de saberes, el enriquecimiento mutuo, va a permitir que los contenidos o los conocimientos no se repitan, que se tenga un vocabulario común, ¿sí? Y los métodos, procedimientos, didácticas que se emplean sean similares en cada disciplina, pero buscando siempre el saber integral. Y por último, la transdisciplinariedad, digamos que es el propósito final, es a lo que se aspira, y es donde se busca una acción simultánea de varios niveles de conocimiento que respondan a la realidad, que se entretejan, que forman como una red, ¿sí? Donde el estudiante pues va a formarse integralmente, donde el estudiante va a poder responder con diferentes competencias a la realidad de su entorno, a la solución de problemas, etc. Estos niveles de los que se está hablando, en realidad todos apuntan al mismo fenómeno, ¿sí? ¿Y qué es? Pues reflejar la necesidad o buscar la necesidad de integrar la realidad en los objetos de estudio para que los temas que se aborden pues tengan un aprendizaje más significativo. Bien, luego viene la enseñanza. Bueno, aquí es importante recalcar que los estudiantes aprenden de manera interdisciplinaria. O sea, esos estudiantes van a tener unas competencias mucho más fuertes en la vida social y laboral, ¿sí? Porque van a ser personas abiertas, flexibles, integrales, ¿sí? Lo que se busca, formación integral, personas que sean sujetos activos en el grupo social y aporten al desarrollo social también. Bien, hay algunos aspectos que, digamos, que favorecen y otros que no desfavorecen la interdisciplinaria en la dinámica del estudio, en la dinámica académica. Primero decir que en la antigüedad, ustedes recordarán, los filósofos eran de todo un poquito, ¿sí? La realidad no era tan fragmentada, entonces habían filósofos que eran médicos, científicos, filósofos y etcétera, ¿sí? Tenían un saber integral, pero a partir del siglo XIX y XX, cuando ya se formalizan los procesos científicos, los descubrimientos y otros elementos, pues emergen la particularidad de la ciencia y como que hay una división de ciencias y aparecen un sinnúmero de ciencias importantes, sin embargo, fragmentan el aprendizaje, fragmentan el aprendizaje de los jóvenes, en los futuros profesionales. ¿Qué favorece la interdisciplinariedad? Pues lo favorece el volumen de la información y la facilidad de la comunicación que hay en la actualidad. Eso va a ayudar mucho. La formación del profesional debe apuntar siempre a la interdisciplinariedad de los temas, de la fusión de áreas. Hay una estructuración del plan de estudios en diversas formas y eso va de acuerdo a la creatividad que el docente o que la institución tenga, ¿sí? Hay que poner en contexto teórico práctico la interdisciplinariedad porque cuando hay una resolución de tareas o hay, digamos, ejemplos prácticos donde el estudiante pueda desenvolverse de manera práctica, esa teoría, ponerla en funcionamiento, ponerla en contexto, pues el aprendizaje va a ser mucho más significativo y mucho mejor. La formación por competencias es importante, donde se integra el saber hacer y el ser, que es lo que conocemos como la formación integral. Pero existen otros elementos que atentan contra esa interdisciplinariedad y entre ellos podemos encontrar la fragmentación de las ciencias, ver cada ciencia por separado, aunque es importante y no le podemos restar importancia a lo que cada ciencia maneja, es importante que esa ciencia aporte a otra y aporte a otra, porque el saber, vuelvo y repito, es conjunto. Los profesores no aprovechan las posibilidades que da la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Bueno, pueden haber, los diseños curriculares no están bien diseñados, ¿sí? Tienen vacíos, no la contemplan la interdisciplinaridad, no la mencionan siquiera en los planes de estudio o en los diseños curriculares. Los docentes no estudian a profundidad el diseño en la carrera, no se les enseña en la universidad de manera interdisciplinaria, entonces ellos no van a poner en práctica esa metodología. Solamente conocen un poco
el diseño o la forma de enseñar su propia asignatura, más no trabajar en conjunto. No se conoce un propósito, no se contemplan métodos claros. Y por último, la organización del currículo por áreas específicas pues va a desfavorecer. De otro lado, podemos hablar de que el texto presenta un ejemplo interesante donde unos jóvenes médicos veterinarios, estudiantes, hacen un ejercicio práctico en una comunidad y eso va a favorecer, porque lo que les decía anteriormente, poner en contexto los contenidos teóricos y ponerlos en la práctica, pues va a favorecer el aprendizaje. Y entonces se va a hablar de independencia en el trabajo, se va a hablar de participación, se va a hablar de que los contenidos teóricos los van a poner en práctica, se van a integrar las diferentes asignaturas que vio en todo su pensum académico, se va a facilitar el trabajo de curso, el trabajo en equipo, se van a ampliar las posibilidades de trabajo con los animales, en el caso del ejemplo que nos presenta el texto. ¿Sí? Los estudiantes van a desarrollar plenamente sus habilidades, se van a mejorar las relaciones humanas, se van a mejorar las relaciones con la comunidad, se va a establecer canales de diálogo, etcétera. Entonces, miremos que el ejemplo o la puesta en contexto del contenido teórico, ponerlo en práctica, va a favorecer mucho la apropiación de saberes y la formación del profesional. Y por último, es importante ese proceso de planeación educativa, ¿no? La planeación es fundamental. Nosotros como docentes, pues, digamos que una de las herramientas fundamentales que no podemos evadir en nuestro trabajo es la planeación. Y podemos entenderla como esa acción que se encarga de describir los fines, los objetivos, las metas que se pretenden alcanzar en la práctica educativa. Y esta también nos define el qué hacer, los recursos que vamos a necesitar, las estrategias que vamos a utilizar. Y hay algunas características que son importantes tenerlas en cuenta. Sin embargo, eh, yo pienso que este proceso de interdisciplinariedad llevado a la práctica va a favorecer mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo porque el profesional actual necesita no solamente tener referentes teóricos, sino referentes prácticos, ¿sí? Para que aporte al desarrollo social de su entorno. Y eso solamente se puede desarrollar en ellos a través de la fusión de áreas, la integración de áreas, la integración de disciplinas, que es lo que reza la interdisciplinaridad. Muchas gracias por su amable atención. Cordial saludo.